Nosotros nunca hemos dicho que no necesitamos la competencia. Bienvenidos a la competencia, pero bajo las mismas condiciones y que manejen las mismas tarifas que nos ordena a nosotros cada municipio para poder cobrar. Ahí escuchaban ustedes a Julián Osorio, vocero nacional de taxistas en Colombia, y es que seguimos atentos a la polémica que ha desatado la Superintendencia de Transporte tras anunciar que pretende bloquear e intervenir los servicios de movilidad prestados por aplicaciones como Uber, Cabify e InDrive en Colombia. El ministro de Transporte, el señor Guillermo Reyes, hizo el siguiente llamado. Y es mi propuesta que le he hecho a las plataformas en mi sector es qué propuestas tienen para que entren a prestar formalmente el servicio de transporte. Eso es lo que queremos. Pues sigue caliente el debate al punto que justo anoche y ante los micrófonos de nuestra cadena aliada Noticias RCN, Hugo Ospina, uno de los líderes más reconocidos del gremio de taxistas, dijo con contundencia que si no prohíben las plataformas de transporte, bloquearán los aeropuertos del país y habrá una gran movilización de taxistas a nivel nacional. El señor Ospina además señaló que están al borde de la quiebra por la proliferación de aplicaciones que ofrecen estos servicios en Colombia. Los invito a que escuchemos una parte de esa entrevista que le hace Santiago Ángel en el programa El Debate de Noticias RCN y que aporta tanto para este debate. Nos vamos a movilizar por todo el país, tomándonos los aeropuertos del país, vamos a botar los carros en las vías del país y que se los lleven para los patios porque estamos ya al borde de la quiebra. Usted sabe que el aeropuerto, los aeropuertos prestan un servicio que también ha sido considerado por la Corte y por la legislación colombiana como un servicio público esencial. Es decir, usted está amenazando con que va a interrumpir uno de los servicios públicos esenciales del país, que son los vuelos. A nosotros también nos están interrumpiendo un servicio público esencial que son los taxis. ¿Por qué ustedes no miran que hay mucho taxista en el país? Ya en los últimos 2 años se nos suicidaron más de 10 taxistas porque perdieron su casa y perdieron su taxi, porque hoy aquí nadie quiere controlar el transporte informal. ¿Por qué no miran a nosotros qué nos está pasando en el país? Yo también tengo un objetivo con mi taxi y es terminar de pagar mi taxi, terminar de pagar mi apartamento, terminar de pagar en la universidad a mis hijos. Pero hoy estoy viendo frustrada todas mis aspiraciones y mi anhelo que tenía en mi taxi, porque hoy cualquiera coge un carro particular y presta el servicio. Por eso vamos a dar el todo por el todo, cueste lo que nos cueste. Vamos a tirar los carros en las vías de los aeropuertos hasta que nos llegue lo que tenga que llegar, pero no vamos a entregar nuestro servicio público que nos ha costado con mucho esfuerzo, incluso con atracos y heridos y muertos de nuestros compañeros taxistas que fueron atracados en las vías públicas. No vamos a entregar nuestro servicio de taxi. Y si el gobierno quiere cambiar las reglas del juego, que se remita al artículo 365 constitucional, que dice que los servicios públicos son prestados por el Estado. Y si el Estado mediante una cámara o dos desea cambiar las reglas del juego de este país en una confianza inversionista y confianza legítima que teníamos los taxistas en Colombia, pues el mismo artículo 365 dice que nos deben indemnizar a todos los actores que en el desarrollo de una actividad lícita estábamos prestando el servicio. Pues en medio de un debate que ha escalado en cuestión de días, amanecemos hoy con la noticia de que el gobierno finalmente desistió de su idea de prohibir las plataformas de transporte y aceptó que la iniciativa debe ser reglamentarlas. Los conductores en Colombia piden que no sigan las inmovilizaciones por parte de la Policía Nacional. Ya veremos en qué termina todo esto y si habrá un consenso entre las partes en materia de regulación. Luego de la reunión entre el gobierno y los representantes de las plataformas de movilidad, se llegó a la conclusión de que definitivamente estos mecanismos no van a ser prohibidos en el país. El Ministerio de Transporte, acompañado de los ministerios ya mencionados, iniciará una mesa con el fin de construir una política pública sobre el uso de las plataformas en el transporte. A pesar de esto, los conductores de este tipo de aplicaciones pidieron que dejen de ser perseguidos por los policías. Y no queremos ser objeto de persecución de parte de la policía por la actividad que hacemos. Nuestra intención es que dejen de estar escondiéndose y dejen de perseguirlos. El gobierno instalará mesas de diálogo en todo el país para determinar el articulado del proyecto de ley que va a regular las plataformas de movilidad y el cual será presentado en el Congreso de la República durante el primer semestre de este año.
Seguimos con otras noticias en Colombia y es que hay rechazo a la solicitud de Rodrigo Londoño, ex jefe de la guerrilla de las FARC, quien ahora pide ser reconocido como víctima ante la Justicia Especial para la Paz que surgió de esos acuerdos de La Habana. Las víctimas de las FARC dicen sentirse ofendidas por estas declaraciones e insisten en que siguen esperando justicia y reparación. El antiguo secretario de las FARC hará una solicitud ante la Jurisdicción Especial para la Paz que desde ya genera controversia. Vamos a considerar la posibilidad de solicitar ser reconocidos como víctimas ante la JEP, porque esos crímenes no solo afectaron a los más de 6.000 asesinados y desaparecidos, sino que nos obligó a una guerra que se prolongó por más de 25 años con millones de víctimas. Víctimas califican esta solicitud como una ofensa. Pues yo personalmente no creo que al señor Rodrigo Londoño lo hayan obligado a ir a la guerra, ni a los miembros del secretariado. De manera que no encuentro justificación en su petición. Es inaudito. Yo creo que es una gran ofensa contra la dignidad de todas las víctimas de esos tratos crueles, inhumanos, degradantes, de todos los casos de secuestro, de todos los casos de tortura, de esclavitud, de esos casos de toma de rehenes que ellos cometieron durante tantos años de barbarie, de criminalidad contra todos los colombianos. La solicitud se hará amparándose en el fallo de la CIDH sobre el exterminio de la Unión Patriótica. Vamos ahora con lo que es noticia. En Estados Unidos un nuevo tiroteo se registra en el país, esta vez en una estación de metro de Washington en el que una persona murió y 3 resultaron heridas. La víctima mortal es un empleado del sistema de transporte que intentó evitar el ataque. El agresor está en poder de las autoridades. Este tiroteo masivo se suma a los 44 reportados durante este primer mes del año. Y el país norteamericano se enfrenta a una temporada de invierno anómala que ha cobrado la vida ya de por lo menos 7 personas. En el sur del país, una tormenta de hielo tiene prácticamente paralizada la movilidad terrestre, al tiempo que cerca de 3.000 vuelos sufrieron retrasos. En el estado de Texas, más de 230.000 personas permanecen sin electricidad. Y sin hallazgos, concluyó el registro del FBI a la casa de playa del presidente Joe Biden en Red Bird, Delaware. Así lo aseguró el abogado del mandatario. La operación respondió al rastreo de documentos clasificados almacenados indebidamente en su casa en Wilmington y en una oficina en Washington, D.C., de la época en la que el demócrata se desempeñó como vicepresidente de los Estados Unidos. Un vocero de la Casa Blanca ratificó la transparencia del gobierno, pero se negó a decirle a los periodistas si el FBI realizó otros registros de propiedades asociadas a Joe Biden. Hoy, en un registro planificado y consensuado con el Departamento de Justicia, fueron a la playa de la casa de Rehoboth y no se encontró ningún documento clasificado de marcas. Esto es coherente, creo, con el presidente desde el principio de tener una cooperación total con el Departamento de Justicia, ya que va a esta investigación en curso y que continuará. La ex embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, lanzará el próximo 15 de febrero su candidatura para la nominación presidencial republicana del 2024, una contienda en la que se enfrentará a su antiguo jefe, el expresidente Donald Trump. La también exgobernadora de Carolina del Sur es hija de 2 inmigrantes indios que dirigían una exitosa tienda de ropa en una zona rural del estado. Haley se ganó una reputación en el Partido Republicano por su capacidad para abordar cuestiones de género y raza de una manera más creíble que muchos de sus compañeros. Pues de ganar la nominación, Haley sería la primera mujer en asumir la bandera presidencial republicana en la historia, así como la primera nominada no blanca del partido.